Vamos a desarrollar ahora esta segunda charla que estaba programada respecto a malaria y a dengue, que son las dos enfermedades tropicales que en nuestro medio son las representativas. Son dos patologías que seguramente, dependiendo de la zona donde estemos, vamos a tener oportunidad de ver y obviamente tenemos que hacer un buen diagnóstico y manejo. Justamente de eso se trata lo que vamos a conversar hoy para intentar ponernos de acuerdo qué cosas debemos hacer y qué cosas debemos de evitar, cómo debemos de hacer el enfoque de los pacientes que llegan con estas probabilidades diagnósticas y entender un poquito de cuál es, digamos, la explicación del porqué de los síntomas, de los signos, de las complicaciones y etcétera. Bien, empecemos por malaria. Sabemos que la malaria es una patología, una enfermedad tropical, igual que el dengue, y como tal, el territorio que afecta a nivel del planeta está dentro de la franja tropical, esa que está acá de color, ¿no? Comparado, digamos, con las zonas extremas del norte y del sur, esa parte que está en el centro, la zona tropical. Y como ven también, el Perú está comprometido tanto en la parte de la cuenca amazónica como en la costa norte. Lo de la costa norte ha tenido un silencio epidemiológico más o menos importante de algunos años, con muy pocos casos reportados, generalmente importados, no producidos ahí mismo, es decir, no casos autóctonos, sino más bien importados. Y por el fenómeno migratorio último, esto ha mostrado una tendencia al aumento, por lo tanto, es una patología que hay que considerar dentro del diagnóstico diferencial de las enfermedades febriles cuando el paciente proceda o tenga nexo epidemiológico con la costa norte del Perú. Bien, es importante el ciclo del paludismo, el ciclo de la malaria. Eh, Tenemos que conocer algunos detalles, recordar sobre todo para poder entender el tratamiento y la fisiopatología, está muy en función de todo esto. Entonces, cuando hablamos del ciclo del Plasmodium, ¿no? Claramente podemos darnos cuenta que existen algunas situaciones que tenemos que recordar. Por ejemplo, el hecho que la forma infectante para el humano sea el esporozoito, ¿no? Es la forma como el mosquito Anopheles, que es el vector, es el género del mosquito Anopheles. Hay varias especies importantes. Entonces va a inocular en ese estadio evolutivo que es el esporozoito. Esto directo se va a dirigir por el torrente sanguíneo hacia la zona del hígado, va a invadir a los hepatocitos formando los esquizontes hepáticos. Eso es importante porque va a haber esquizontes tanto a nivel hepático como a nivel de sangre también. Entonces esto es importante para nosotros, los esquizontes hepáticos, lo que están viendo ahí va a ser casi algo así como un cúmulo de merozoitos, que es el otro siguiente estadio evolutivo. Entonces, recuerden, ingresa el esporozoito, invade al hepatocito, en el hepatocito forma los esquizontes hepáticos y estos al final se van a destruir, ¿no? Destruye el hepatocito, sale al torrente sanguíneo, como están viendo en la siguiente forma evolutiva, que es los merozoitos, estos que están viendo acá, y estos merozoitos son la forma infectante para el glóbulo rojo, eso es importante. Invaden al glóbulo rojo y el mismo fenómeno que se dio a nivel del hígado, ¿no? De formar estos esquizontes, exactamente lo mismo va a suceder aquí, pero a nivel del glóbulo rojo. Por eso es que existen esquizontes tisulares o hepáticos y esquizontes sanguíneos, ¿no? A nivel de glóbulos rojos. Entonces salen estos merozoitos, invaden a los glóbulos rojos, van a formar diferentes estadios evolutivos. Generalmente es un solo parásito el que va a invadir al glóbulo rojo cuando se trata de la especie Vivax y cuando hablamos de el Falciparum, vamos a darnos cuenta de que es posible que sean varios los parásitos que invadan al glóbulo rojo. Entonces van a formar los trofozoitos al inicio, que tienen también algunos estadios evolutivos, son las formas como en la gota gruesa se va a poder observar.
¿no? Hablamos de los trofozoitos, por ejemplo, formas en anillo, que es muy típico que lo puedan reportar, ¿no? Bueno, finalmente van a volver a formar los mismos merozoitos, ¿no? Y esto ya vendría a ser el esquizonte, ¿no? De tipo sanguíneo, ¿no? Esquizonte de tipo sanguíneo. Esto tenemos que anotarlo también aquí. Esto vendría a ser el esquizonte sanguíneo. Entonces, habiendo esquizontes hepáticos y esquizontes sanguíneos, si se dan cuenta, la forma estructural es muy parecida a lo que sucede a nivel del hepatocito, pero sucede en el glóbulo rojo. Van a destruir, al igual que destruyen el hepatocito, entonces esto va a empezar a generar, por lógica, destrucción de glóbulos rojos. Y la destrucción de glóbulos rojos va a producir, entre otras cosas, como ustedes conocen, ¿no? Esto llamaremos hemólisis leve al inicio, de hecho. Cuanto más intensa sea, la hemoglobina va a tener que disminuir por la misma destrucción de glóbulos rojos. Entonces, eso explica el por qué la anemia. Es importante recordar, ¿no? Puede ser leve, moderada, a veces es severa la anemia, ¿no? Y si es intensa la hemólisis, habrá signos de anemia hemolítica, ¿no? Y eso ya es un signo de severidad, signo de gravedad. Por eso es que cuando aparece ictericia, por ejemplo, es un signo de severidad, porque indica que ese fenómeno hemolítico está siendo muy intenso, ¿no? Y los signos derivados de todo ello, ¿no? Es justamente cuando el parásito está aquí a nivel de sangre que se va a producir la triada clínica. Esto es importante, la triada clínica de la malaria. Escalofríos, me falta una C, ahora sí. Escalofríos, fiebre y termina en diaforesis. Por eso le llaman etapa fría, etapa caliente y etapa húmeda, ¿no? Va en esa secuencia, termina ese acceso palúdico y la persona vuelve a la normalidad. Algunos de esos parásitos que están invadiendo glóbulos rojos se van a transformar en los gametocitos, algunos nada más, que van a ser la forma infectante para el mosquito en este caso, porque eso es lo que se va a llevar el mosquito y va a reproducir otra vez el mismo ciclo. Entonces hay un ciclo que es dentro del humano y otro ciclo que es en el mosquito. El ciclo en el mosquito, como quiera que parte de gametocitos, ahí está, gametocitos masculino y femenino, que es lo que va a ingresar al mosquito, se le llama el ciclo sexual, porque inicia en gametocitos masculino y femenino. Y el ciclo en el humano es el ciclo más bien asexual, ¿no? Para diferenciarlo, por ejemplo. Acuérdense que la clínica, y bien claro lo estamos mencionando, se va a producir cuando el parásito está aquí a nivel de sangre invadiendo y destruyendo glóbulos rojos. No hay ningún síntoma cuando el parásito está a nivel del hígado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, sí hay dos especies que debemos de recordar, que debemos de considerar, que debemos de tener en cuenta, ¿no? Plasmodium falciparum, que es de hecho la forma o la especie más agresiva, digamos, y el Plasmodium vivax. Ambos tenemos en nuestro medio. Si hablamos de Ovale está en el África, no lo vamos a comentar ahora. Malariae, casos importados, eventuales, uno al año, a veces en el año ninguno, etcétera, no es nada importante. Y el Plasmodium auleus lo mismo, porque esto está confinado a zonas de Malasia, en esas zonas del Asia, ¿no? Em, Diferencias importantes entre Falciparum y Vivax que nos importen a nosotros, que nos sirvan para poder entender por qué Falciparum es más severo que Vivax, por ejemplo, entre otras cosas, es que cuando hablamos nosotros de la invasión de los glóbulos rojos, dense cuenta que Falciparum invade a los glóbulos rojos en cualquier estadio evolutivo, es decir, glóbulos rojos cuando todavía son de repente reticulocitos, cuando están empezando, ¿no? Cuando son muy jóvenes, y también glóbulos rojos adultos, glóbulos rojos viejos, o sea, a todos los glóbulos rojos puede destruir. Es por eso que la capacidad anemizante es mayor. Fíjense, en el caso del Plasmodium vivax solo invade a glóbulos rojos jóvenes, o sea, reticulocitos.
Esa es una diferencia importante. Al invadir a solo glóbulos rojos jóvenes, quedarán los glóbulos rojos adultos y los viejos aún. Acuérdense de la vida media del glóbulo rojo, 120 días, entonces la capacidad anemizante es menor que el Plasmodium falciparum. Eso es importante. ¿Qué otras cosas debemos de recordar, de tener en cuenta para que más o menos nosotros eh, podamos intuir por qué es que el cuadro de falciparum es más grave? Bueno, entre otras cosas, aparte de lo que hemos mencionado, es que, fíjense, la parasitemia tiende a ser muy alta cuando hablamos de falciparum, es decir, gran cantidad de parásitos en sangre, mientras en el Plasmodium vivax más bien esta característica no es muy común. No es que sea imposible, pero es menos frecuente, mucho menos frecuente. Entonces, falciparum invade a glóbulos rojos de todas las edades, tiende a ser parasitemias altas y eso genera obviamente mayor problema, ¿no? Mayor gravedad, de hecho, ¿no? Es lo mismo, por eso es que cuando hablamos de enfermedad grave, ahí está bien claro, ¿no? Es más frecuente en el caso del Plasmodium falciparum, ¿no? En cambio, en el caso del Plasmodium vivax, bien claro, es menos frecuente que falciparum. Y bien claro hace el hincapié en decir que puede ocurrir, de hecho, y de hecho que hay casos de vivax severo, pero no es tan frecuente. Otra cosa importante es que en la parte de la clínica se van a aparecer ese acceso palúdico, esa invasión de glóbulos rojos, destrucción, se da cada 48 horas, eso es igual en ambos, ¿no? Cada 48 horas. ¿Qué significa? Que 48 horas no hay clínica y pasadas estas 48 se presenta. En otras palabras, cada tercer día se repite, durante los terceros días. Por eso es que se le conoce con el nombre de tercianas a ambos, ¿no? Tercianas. Y como el falciparum mata más, se le llama terciana maligna y terciana benigna se le tiende a llamar al vivax, ¿no? Un detalle importante es que acá hay una diferencia que tienen que notar. Cuando hablamos de vivax, es la especie que tiende a quedarse en el hígado, si quieren así lo podemos hablar. Falciparum no. Falciparum no tiene esa característica. Y como tiene la tendencia a quedarse en el hígado, y sabemos que cuando está en el hígado no hay síntomas, lo habíamos comentado hace poco, es una de las principales causas en el caso de Plasmodium vivax para que incremente el reservorio a nivel de humanos, ¿no? Portadores de formas asintomáticas en el hígado, ifnozoitos se llaman. Fíjense que eso es similar, no vamos a hablar del ovale esta vez, pero son las dos especies, vivax y ovale, las que tienen esas formas, digamos, a nivel del hígado, en forma latente, y que puede producir recaídas, obviamente, a partir de esa zona, a partir de la reserva que tengan ahí de formas latentes. No, en realidad Ovale y Vivax se parecen mucho, pero geográficamente están distribuidos de diferente manera. Las dos especies importantes en nuestro medio son estas dos. Y en Sudamérica, en general, no solo en el Perú, al igual que en el Asia, el porcentaje más o menos es 20% de presencia de Vivax y más o menos, obviamente, 80, perdón, a lo revés, 80% más o menos de Vivax y más o menos un 20% en el caso de Falciparum. Esto se da en toda Sudamérica, se da en Asia también. Si hablamos del continente africano, es a lo revés, o sea, lo que más prevalece más bien es Falciparum, ¿no? Entonces, son las pequeñas diferencias. Fíjense eso que hemos comentado. Ahí está, es el mismo ciclo que hemos visto. La picadura del mosquito, el ingreso de los esporozoitos que van directamente al hígado. Ahí está. En el hígado, ¿no? Van a poblar a los hepatocitos formando los esquizontes hepáticos y de ahí salen destruyendo al hepatocito en forma de merozoito para invadir al glóbulo rojo para formar otros esquizontes, ya no en el hígado, sino en sangre, ¿no? Y ahí se produce la clínica, ¿no? Cada 48 horas en el caso de Vivax y de Falciparum. Algunos se transforman en gametocitos para que el mosquito se lo lleve y repite el ciclo. Entonces ahí están los ifnozoitos que habíamos comentado, que pueden quedarse a nivel del hígado, ¿no? Y habíamos dicho bien claro, es en el caso específico de Plasmodium
Vivax y Plasmodium ovale, ¿no? Los dos, ahí están los hifnozoitos. Es a partir de esos hifnozoitos que nosotros vamos a tener este fenómeno de recaída, ¿no? Recaída hepática le llaman. Puede pasar algún tiempo, a veces semanas, meses o años, ¿no? Y si no han sido destruidos esos hifnozoitos durante el tratamiento, van a quedarse en el hígado y del hígado van a salir, como lo que están viendo aquí. Salen a la sangre, ¿no? Y van a producir otra vez la clínica de la malaria. Acuérdense que la clínica se da cuando están en sangre, no es cuando están en el hígado. Entonces, a veces uno puede dificultar el diagnóstico porque obviamente decimos, pero si la persona no se ha expuesto o no ha estado en una zona de transmisión, ¿cómo es que puede ser malaria? Claro, puede ser. A veces en el interrogatorio queda demostrado que la persona, por ejemplo, hace varios años no va a una zona de transmisión. Entonces decimos, no creo que tenga varios años de incubación. Claro, no es incubación. Lo que pasa es que tenía los hifnozoitos a nivel del hígado. Fíjense, salen a la sangre y dependiendo qué tanta sea su replicación en sangre, pueden producir la clínica de la malaria y obviamente pueden ser detectados por la gota gruesa también. Aquí está el umbral de detección de la gota gruesa, ¿no? Si es menos, obviamente, probablemente no se va a ver. El umbral de detección, no se olviden, es de 5 a 20 parásitos por microlitro. ¿No? Por microlitro de sangre, se supone. Cuando llega eso, sobrepasa eso, en ojos lo suficientemente entrenados, porque esto se lectura por microscopio, se va a poder observar esta posibilidad. Bien claro, Vivax y Ovale, que son los dos únicos que hacen hipnozoitos. No, en el caso del falciparum es diferente. No salen del hígado. Lo que pasa es que luego del tratamiento, y bien claro, dice parcialmente eficaz, porque van a ver luego que otro problema de falciparum es que es un campeón en resistencia, ¿no? Hace resistencia a todos los antimaláricos prácticamente a los cuales se expone. Entonces se produce el tratamiento, disminución de la parasitemia, etcétera, calman los síntomas, pero puede ser que algunos parásitos queden en sangre por un buen tiempo, ¿no? En pequeñas cantidades, incluso por debajo del umbral de detección de la gota gruesa. Por lo tanto, no se detecta, no produce síntomas, y en algún momento estos simplemente se replican otra vez de forma más intensa y producen este otro fenómeno que se llama recrudescencia, que si se dan cuenta no es lo mismo porque no están saliendo del hígado. Claro, clínicamente se parecen. Son personas que no estando expuestas a la zona de transmisión hacen clínica de malaria después de algún tiempo, pero en el falciparum tiene una explicación y en el vivax tiene otra, ¿no? Entonces, esto de aquí es poco probable que podamos nosotros manejar porque, es decir, evitar, porque damos el tratamiento, la persona se recupera clínicamente, le hacemos gota gruesa de control, sale negativo porque las concentraciones están por debajo del umbral de detección de la gota gruesa y lógicamente esto puede volver a pasar. En cambio, en el Vivacio Vale sí estamos en la obligación de tratar los hipnozoitos. Si tratamos los hipnozoitos durante el tratamiento, las cosas van a ir bien. Clásicamente, para los hipnozoitos usamos la primaquina. No se vayan a olvidar de eso. La primaquina tiene dos lugares de acción, ¿no? Uno es justamente ahí, en los hipnozoitos, le vamos a poner otro color para no confundir. En los hipnozoitos, ¿no? Y lo otro es aquí, en los gametocitos. Son los dos lugares donde actúa muy bien la primaquina. Es importante también erradicar los gametocitos porque si tú los erradicas, el mosquito cuando pica ya no se lleva nada. Por lo tanto, ya no hace ciclo en el mosquito y ya no transmite a otras personas. Eso hace la primaquina, es muy importante. Todos los otros antimaláricos van a actuar en sangre, calman la clínica. Acuérdense que la clínica se produce cuando están en sangre. Significa entonces la primaquina es muy importante porque te erradica los hipnozoitos, elimina gametocitos, pero no calma la clínica, ¿no? No calma la clínica. Van a darse cuenta que ese pequeño detalle significa mucho a la hora de analizar el tratamiento. En el caso de falciparum, habíamos dicho que por varios motivos puede producir enfermedad grave, entre otras cosas porque eran varios parásitos que podrían invadir a un solo glóbulo rojo, porque podía invadir a glóbulos rojos de todos los estadios evolutivos, porque tiene factores de virulencia también.
¿no? Tiene factores de virulencia los que estamos viendo acá. Estos fenómenos, fenómeno de citoadherencia, ¿no? Fenómeno de rosetas, es importante, ¿no? Es importante, son factores de virulencia. Hacen de que el glóbulo rojo parasitado por el Plasmodium falciparum pueda adosarse al endotelio vascular. Se hace pegajoso o algo así, por decirlo, se pega. Y al adosarse, obstruye distalmente, vamos a decir, la circulación y va a producir justamente lo que están viendo ahí. Esto es fundamental, obstrucción microvascular. Y ahí empieza a explicarse varias cosas. Por lo de la sangre no llega, entonces esto va a generar, entre otras cosas, por ejemplo, acidosis metabólica, que se va a ver agravada por la hipovolemia propia de la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? La fiebre, ¿no? Los vómitos que pueden ir asociados. Hay cuadros diarreicos que se acompañan también. Aparte de ello, acuérdense que se destruyen glóbulos rojos. Entonces, la destrucción de glóbulos rojos puede producir anemia, que en algún caso puede ser grave, y va a ser un efecto sumatorio, ¿no? Va a sumarse, lo mismo aquí, un efecto sumatorio más acidosis metabólica. Si ese fenómeno se produce a nivel de vasos del encéfalo, malaria cerebral, un cuadro similar a una meningoencefalitis con tendencia a la depresión del sensorio, etcétera. Imagínense que eso se diera a nivel de sistema respiratorio, va a producir dificultad respiratoria, ¿no? Puede terminar en síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Se puede agregar sobre infecciones bacterianas. Entonces, de ahí es un problema, ¿no? La malaria por falciparum puede ser grave por varios motivos, entonces. La forma de diagnosticar malaria cerebral tradicionalmente es persona con gota gruesa positiva para malaria, ¿no? A la que nosotros sumemos trastorno de cualquier tipo del sistema nervioso central. Con esas dos cosas, nosotros comúnmente decimos malaria cerebral y lo manejamos como malaria cerebral y nos va bien. Sin embargo, la visualización por fondo de ojo de la retinopatía malárica, que es ese pigmento malárico visto a nivel de retina durante el examen de fondo de ojo, es el diagnóstico gold estándar, el definitivo. Sin embargo, no es necesario recurrir a eso. Normalmente es suficiente que tenga trastorno del sensorio más una gota gruesa positiva, decimos que es malaria cerebral. Y eso es casi patrimonio de falciparum. No se ve comúnmente en otras especies, no se debería de ver. ¿Por qué? Por los fenómenos que estamos comentando. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan de la tríada clínica? Entonces debería de haber escalofríos, debería de haber fiebre. De esa forma secuencial, primero aparecen los escalofríos, aparece la fiebre y al final termina con diaforesis. Significa entonces que eso es lo que debería tener la persona a manera de accesos, ¿no? O sea, se produce eso unos buenos minutos, menos de una hora en general, sumando todo, y luego la persona tiende a recuperarse y hace su vida normal. Por lo demás, puede caminar, puede trabajar, hacer sus actividades durante los periodos asintomáticos. No debería haber más cosa. Cuando ya aparecen otros detalles, estamos hablando ya de paludismo grave. Para que tengan una idea, esa es una forma más o menos práctica de darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, alteración del sensorio no debería de haber. Si se presenta, ya tenemos que, está claro, o sea, no es parte de la clínica habitual. Un paciente, ya hemos dicho, puede deambular, hacer sus actividades. Postración. Si el paciente está postrado, necesita ayuda para incorporarse, para caminar, etcétera, entonces también es malaria grave. Convulsiones, ni hablar. Si logramos detectar acidosis, hipoglicemia, anemia severa, falla renal que se puede dar también, ictericia, ya hemos mencionado al inicio, edema agudo pulmonar también, ¿no? Shock, todo eso que ya se sale de lo que estamos comentando aquí, que es escalofríos, fiebre y diaforesis. Si se sale de eso, ya es malaria grave. Es muy fácil. No tienen que estar recordando muchos criterios. Esa es la manera práctica, ¿no? ¿Se acuerdan? Las parasitemias menos del 2% era más o menos algo llevadero. Imagínense más del 10%, o sea, 12, 15, 20%, una cosa severa también. Eso lo determina el laboratorio. Es un signo también de gravedad.
¿Por qué estamos mostrando esta infección placentaria por Plasmodium falciparum? Por una sencilla razón. Hay que recordar que cuando hablamos de malaria falciparum, ese fenómeno de citoadherencias, ¿no? De fenómeno de rosetas, esa tendencia a adosarse al endotelio vascular por parte del parásito, ¿no? Es muy frecuente que se dé a nivel de placenta y es más, se da en la placenta y hay sufrimiento fetal con todas las causas y consecuencias que esto puede significar antes de que la gestante sufra de lo mismo. Es decir, antes que la gestante haga el cuadro grave en sí, a nivel de placenta generalmente ya se ha dado. Es por eso que toda malaria en gestantes es grave de entrada, es grave, ¿no? Hay que considerar, está asociado a alta mortalidad materno-perinatal, hay que tener cuidado. No se olviden, ¿ah? Toda malaria en gestante hay que considerarlo como grave. Métodos diagnósticos, si se dan cuenta, habla de gota gruesa, habla de extendido en capa fina. Eso significa que cuando tú tienes una lámina periférica donde quieres hacer la gota gruesa, lo vamos a tratar de esquematizar, ¿no? Eh, obtienes la gota de sangre en un extremo y otra gota de sangre en el otro extremo, en una sola lámina. Una de ellas, con ayuda de otra lámina portaobjeto, con el vértice de otra lámina portaobjeto, intentas formar, ¿no? Esto es lo que intentamos. En concreto, que tenga 1 centímetro por aquí y otro centímetro por aquí. Por eso decimos un cuadradito, más o menos, ¿no? Que se llamaría la gota gruesa. Esto sería exactamente la gota gruesa. Y en el otro extremo intentamos, ya no con el vértice, sino con todo este lado menor, porque este sería el lado mayor, con todo este lado menor, ¿no? Colocamos, ponemos en contacto, hacemos que la sangre difunda a los costados, subimos un poco y retiramos, haciendo que tengamos un frotis, que es mucho más delgado. Esto sería el frotis o extendido, o capa fina. A eso se refiere, gota gruesa y extendido, capa fina. La gota gruesa, el examen de gota gruesa son ambas, y es importante. Y es, como bien claro lo están viendo, el gol estándar para el diagnóstico. Ya hemos dicho, 5 a 20 parásitos por microlitro es lo que se necesita como mínimo para que se pueda ver. Existen otras formas de diagnóstico. Pruebas rápidas, por ejemplo, que no requieren mayor entrenamiento. Es como cualquier otra prueba rápida, el cambio de color que uno ve en las bandas es facilísimo de realizarlo. Pero como ven, necesitan de 100 a 200 parásitos por microlitro para que se pueda dar como positivo. Entonces su sensibilidad es menor, su rendimiento es menor y solamente puede distinguir Vivax y Falciparum. En este caso a nosotros sí nos sirve porque son las dos especies que tenemos, pero en zonas donde está con cierta importancia Malariae, donde está Ovale, entonces la cosa puede cambiar, ¿no? Y cuando hacemos uso de, eh, por ejemplo, serología, podríamos utilizar ELISA. Los ELISAs miden anticuerpos. Si una persona ya tuvo malaria antes, puede tener anticuerpos de más antes, entonces un resultado positivo no te indica necesariamente enfermedad actual, esa es una desventaja. Y en el caso de, bueno, tampoco sirve para seguimiento porque la persona se cura, pero quedan los anticuerpos, entonces ese ELISA no va a variar. La biología molecular, las famosas pruebas moleculares por reacción cadena polimerasa, te pueden detectar, fíjense, una centésima de parásito. O sea, el 1% de un parásito, suficiente que esté presente y sale positivo, es altamente sensible, ¿no? Y el problema es de que esto no está a disposición, pues, de todas las zonas donde hay malaria. Acuérdense que la malaria es una zona, o perdón, es una enfermedad de gente pobre, de zonas empobrecidas, o ¿no? De zonas con muy poco acceso a servicios de salud, ¿no? Y pensar en instalar biología molecular en esas zonas es fantasioso, realmente no es dable en ninguna parte del mundo, no solamente en el Perú. No, porque ni siquiera la electricidad llega a veces a esas zonas propias donde abunda la patología. Entonces, se reserva para ciertas circunstancias. Una de ellas es, en el caso específico, de intentar diagnóstico de Plasmodium naulesi,
porque en la gota gruesa, ¿no? Naulesi con Plasmodium malariae son idénticos. No son parecidos, son idénticos. Estos son iguales. Se ven igual en la gota gruesa. La única forma de diferenciarlo es mediante PCR. Entonces no se olviden, la gota gruesa es lo que nosotros vamos a seguir usando y a nivel mundial está considerado como el gold estándar. Tiene varias ventajas respecto a las otras pruebas que hemos mencionado. Entre otras cosas, vamos a ver, por ejemplo, como en este caso los trofozoitos, ahí están. Son cosas que lo ve el personal del laboratorio y lo reporta como positivo, ¿no? A veces yo no logra ver todo eso, pero suficiente puede llegar a distinguir de repente el pigmento malárico, ¿no? También lo puede reportar como positivo, ¿no? O acá, como están viendo, otro trofozoito. Eso, claro, acá se ve sencillo, pero se necesita bastante experticia para poder hacer uso para poder diagnosticar, pues, ¿no? Obviamente la gota gruesa, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Un esquizonte. ¿Se acuerdan los esquizontes que tenían múltiples parásitos que se daban en el hígado, que se daban en la sangre? Obviamente esto es a nivel sanguíneo, ¿no? Un ojo entrenado lo puede reconocer porque hay muchos artefactos que se pueden producir y pueden distorsionar el diagnóstico y obviamente también dará como positivo. Nosotros tenemos el acceso también a las pruebas rápidas, ya hemos dicho, la diferencia es que se necesita más cantidad de parásitos, más parasitemia para que pueda salir positivo, ¿no? Y en general lo que hacen estas pruebas rápidas van a determinar la presencia de antígenos, algunos específicos, algunos genéricos, pero que en conjunto te van a dar el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, podríamos ver la proteína rica en estina, que es un antígeno importante para Plasmodium falciparum. Podríamos determinar la presencia de lactato deshidrogenasa propia del Plasmodium falciparum también. También existe otro lactato deshidrogenasa que es propia de Vivax, por eso es que se puede diferenciar con las pruebas rápidas fundamentalmente esas dos especies, ¿no? O se podría encontrar también simplemente la presencia de lactato deshidrogenasa que no diferencia entre las dos especies, simplemente te dice que están presentes, ¿no? O en todo caso, la proteína C reactiva también que se puede ver, o sea, pero a nivel de esas muestras de sangre. Entonces, esas son las cosas que se puede marcar, esas son las cosas que se puede detectar. Aquí están las pruebas rápidas, ¿no? Una gota de sangre. Igual que cualquier otra prueba rápida, se le coloca el reactivo y hay que ver si marca o no. Acuérdense siempre, y esto que les sirva para las demás pruebas rápidas que utilizan, la banda control siempre se va a colorear, sea positivo o negativo, porque por eso se llama banda control. Se colorea y la idea es que si aparecen otras bandas, para considerar las positivas, tienen que ser idénticas a la de control. Hay veces, por ejemplo, ¿no? Voy a intentar mostrar eso, es para mí más que importante. Esto ha pasado o pasa, por ejemplo, cuando diagnostican VIH, cuando diagnostican, no sé, otras entidades por el método de las pruebas rápidas. O sea, no es suficiente que tengamos la prueba rápida, hay que usarla con criterio también. Por ejemplo, la banda control, digamos en este caso, digamos que marque así. Listo, esa es la banda control. Y de repente por ahí encuentran una marca de este tipo. Eso no es positivo. Para que sea positivo tiene que ser idéntica a la banda control. Tampoco es que sea indeterminado. Este resultado es negativo. No formó igual. Pero ¿qué hacen? A todo el mundo le toman y nunca dan una respuesta correcta. Dicen indeterminado, probablemente positivo, se está positivizando. Lo que hacen es perturbar al paciente. Si no lo saben hacer, mejor no lo hagan. En todas las situaciones, la banda control es importante porque la que se forme tiene que ser idéntica a la control. Para eso sirve. Bueno, en general el principio es que de antemano se tenga, no ya se tenga los anticuerpos marcados. Por ejemplo, hay un anticuerpo que se tiene unido a la banda del nitrocelulosa, ¿no? Hay otro anticuerpo marcado que también va a estar presente en el buffer, en esta sustancia. Entonces, cuando se mezcla con sangre, donde se supone
sangre de la persona que estamos intentando el diagnóstico. Si realmente está presente la malaria, la persona tiene paludismo, obviamente va a tener algunos antígenos del parásito. Entonces, estos anticuerpos van a capturar al parásito y en algún momento va a haber este fenómeno, ¿no? Tanto el anticuerpo marcado como el anticuerpo unido van a formar un complejo capturando a uno de los antígenos, cualquiera de los que hemos hablado, la lactatohidrogenasa, la proteína rica en histidina, etcétera, y se va a producir ese cambio de coloración en esa banda de nitrocelulosa. Y en general es ese el principio, ¿no? Es muy simple, esto demora 5 minutos eh, o menos, y bueno, tenemos el resultado positivo o negativo. Esto, por ejemplo, nos está mostrando, si ustedes recuerdan, cuando mostrábamos el ciclo de la malaria, los gametocitos. Por eso es importante recordar esto. Los gametocitos, cuando hablamos, por ejemplo, de Plasmodium vivax, cuando hablamos de Plasmodium malariae, cuando hablamos de Plasmodium naulesi, ¿no? Es lo mismo. Cuando hablamos de Plasmodium ovale, se parecen, los gametocitos tienen una característica más o menos esférica, con algunas características en el interior, de hecho, pero son más o menos esféricos. Pero cuando hablamos de Plasmodium falciparum, los gametocitos son diferentes, tienen forma, vamos a decir, fusiforme, por eso le llaman en forma de banana, en forma de salchicha, en forma fusiforme, en forma alargada, como quieran llamar, ¿no? En menisco de luna, no lo sé, le pueden dar el nombre que quieran, pero hace referencia a esa forma. Entonces, cuando ves gametocitos de esta forma, esto es diagnóstico de falciparum. Eso hay que recordar. Habíamos dicho que el campeón en hacer resistencia era justamente el falciparum, y aquí lo podemos ver claramente, ¿no? Fíjense cómo a través del tiempo ha ido cambiando la presencia de resistencia. Por ejemplo, quinina. La quinina históricamente es el primer fármaco que se ha utilizado para tratar el paludismo. 1632 lo empezaron a usar y los primeros casos de resistencia prácticamente 3 siglos después. Demoró bastante, pero al final hizo resistencia, ¿no? La cloroquina, que es un fármaco que también en algún momento se usó para falciparum, ya no se usa para falciparum en este momento. Un poco más de una década y se hizo resistente. Y así fueron apareciendo. El Proguanil en un año nada más, sulfadoxina, piremetamina, el mismo año que se empezó a utilizar, la mefloquina a los 5 años, la tobacona el mismo año, etcétera. Entonces, el falciparum tiene esa característica. Tarde o temprano, más temprano que tarde, va a ser resistencia. Entonces, se tiene que vigilar la resistencia de falciparum. Esa es una de las cosas que se tiene que hacer. Y de hecho que se hace constantemente. Habíamos dicho que la mefloquina, perdón, la primaquina era, vamos a decir, el fármaco predilecto para erradicar los hipnozoitos que estaban a nivel del hígado, ¿se acuerdan? Cuando eran vivax y cuando eran ovale, habían unas formas a nivel del hígado llamados hipnozoitos que se quedaban ahí y después de algún tiempo, ¿no? Bastante tiempo, que puede ser meses, puede ser años, salían a torrente sanguíneo y eso se llamaba recaída. Para evitar eso, teníamos que erradicar estos hipnozoitos y básicamente lo que teníamos era primaquina. Esto es lo que habíamos comentado. Y la primaquina también actuaba en los gametocitos. Perfecto. Entonces, hay un problema con la primaquina. La primaquina se utiliza 14 días y hay tratamientos acortados, que es lo que ha adoptado el Perú, que es dar el doble de dosis por día para acortarlo a la mitad de tiempo en el tratamiento, o sea, a 7 días. Pero igual es un tiempo de todas maneras prolongado. Y eso hace que la gente abandone el tratamiento, porque los síntomas calman antes. Tú empiezas el tratamiento de Vivax y en el tercer día ya estás curado clínicamente, pero te faltan 4 días todavía de primaquina. La gente abandona y se queda con estos hipnozoitos. Para evitar eso, después de mucho tiempo, ¿no? Ha aparecido un fármaco que es una alternativa interesante, la tafenoquina, ¿no? Y lo bueno es que se da en dosis única y reemplazaría a esos 7 o 14 días de primaquina. Eso es lo que se ha intentado con este nuevo fármaco.
¿no? Aprobado hace un par de años. Fíjense, eso es un estudio que se ha realizado en varias regiones de malaria, incluye Perú, de hecho, Brasil, Colombia y etcétera, son zonas de malaria. Han evaluado un grupo dando los 14 días de primaquina y otro grupo dando una sola dosis de tafenoquina, 300 miligramos, porque para eso se ha diseñado el fármaco, y han evaluado qué tal bien les ha ido, ¿no? En cuanto a tolerancia, efectos adversos, han evaluado si puede haber contraindicaciones, han visto qué tanto puede ser contraproducente en personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como es el caso de la primaquina también, han evaluado la eficacia para las recaídas, etcétera, etcétera, y se han dado cuenta que en la mayoría, si no es en todo, prácticamente es un equivalente a la primaquina, ¿no? Esto es lo global, ¿no? Se ha visto la recurrencia, seguimiento hasta los 6 meses, qué tanto, y lo interesante es que prácticamente son equivalentes, no hay diferencias significativas, ¿no? A favor ni de la primaquina ni de la tafenoquina, ¿no? Es no inferior. Eso es lo que se ha intentado valorar. Ensayos, trabajos que estén a favor de la fenoquina o que estén a favor de primaquina, fíjense los ensayos, los trabajos de mayor población, de más solidez, como están viendo aquí, por ejemplo, fíjense, solamente valoren, miren, este intervalo de confianza es corto, pero no contiene la unidad. Saben que si contiene la unidad, no ayuda, ¿no? Fíjense, los mayores tienden ahí, hay no inferioridad. Eso es importante. Por eso es que se lanza la tafenoquina como, como una alternativa interesante, considerando siempre esa dosis única de 300 miligramos, ¿no? Y lo importante es que al final se determina que no es inferior a la primaquina. Entonces, en términos simples, tú puedes usar la primaquina como siempre se ha usado y se sigue usando, ¿no? Esta es la dosis estándar, 15 miligramos día administrado por 14 días. O puedes usar la tafenoquina, 300 miligramos, dosis única. Y estos dos son equivalentes como tratamiento. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque cuando tú usas, por ejemplo, cloroquina más primaquina para Vivax, son 3 días de cloroquina y al tercer día el paciente está curado clínicamente. Falta erradicar los sinusoides y lo demás. Entonces tendría que tomar, ¿no?, 11 días más de primaquina y eso obviamente hace que el riesgo de abandono sea alto porque son 11 días que la persona va a tomar supuestamente sin tener ningún síntoma ya. El principal problema es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que está contraindicado. Una contraindicación, que quede claro, contraindicación para el uso de primaquina y por lo tanto también para el uso de tafenoquina, porque se parecen en eso también, es justamente la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Puede producir anemia hemolítica. Entonces, ¿cuál es la ventaja en este caso de la primaquina? Como esto se da durante 14 días, si se presenta el cuadro, tú lo suspendes, pero si dice tafenoquina ya no puedes suspender nada. Sin embargo, fíjense, hay publicaciones importantes, bien claro. Acá bien se está comentando que la deficiencia de esta enzima de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como están viendo en la región de Perú, porque estamos hablando de Perú, no, no se ha observado de que sea un límite para poder usar, en todo caso, la tafenoquina. Eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque no es, digamos, una zona donde prevalezca de manera importante la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Eso es importante para nosotros. Si vemos el mapa de prevalencia de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? En zonas del África sí va a existir, ¿no?
de manera importante esa prevalencia en cifras altas, mira, más del 20% en algún caso. Pero en la zona donde estamos es menos del 1%, es casi despreciable esa posibilidad. Entonces no debería ser un mayor problema, deberíamos intentar utilizarlo. Acá está el tratamiento, habíamos dicho son 14 días o bien le das el doble de dosis para bajarlo a 7, ¿no? Y este es el esquema, 3 días de cloroquina, 7 días de primaquina. En este momento, al llegar aquí, la persona deja de tener síntomas. Acá hay una cura clínica. Por lo tanto, la persona tiene riesgo de abandonar todo este tiempo. ¿Por qué abandona? Porque no tiene síntomas y dice por gusto estoy tomando. Y peor aún, nuestra norma técnica nacional te obliga al famoso tratamiento en boca, es decir, la persona debe de ir al establecimiento y tú tienes que verificar que está tomando el tratamiento. No le das para su casa. Entonces, la persona no va a ir gastando horas o todo el día entre ir y venir y esperar, sabiendo que esas personas viven de lo que producen en el día. ¿No? 4 días más sin tener síntomas, va a abandonar el tratamiento. Entonces es un problema serio. Entonces, si dieran tafenoquina una sola dosis, imagínense, se soluciona el problema. No sé si en algún momento se pueda considerar eso. Acuérdense, la tafenoquina y la primaquina también, ambas pueden producir anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Está contraindicado en gestantes. Ojo, contraindicado en gestantes. No se debe de dar en gestantes. eh, Porque puede producir methemoglobinemia en el recién nacido y también anemia hemolítica en la gestante, porque hay una deficiencia fisiológica de esta enzima también durante la gestación. Entonces, eso es importante. Alguien me dirá, ¿y si tiene malaria viva la gestante? Se reserva la primaquina hasta el puerperio. Mientras tanto, solo cloroquina se utiliza. Aquí está justamente. Quiero que recuerden, acá. 3 días de cloroquina, 7 días de primaquina. Entonces, cuando se trata de una gestante, ahí está ubíquense en la semana 1, ahí están los 3 días de cloroquina, ¿no? De cloroquina. Los 7 días de primaquina no se da. Entonces, no en el hígado, si habían hifnozoitos, toditos los hifnozoitos están ahí. Se han quedado. Están acá los hifnozoitos. ¿Pueden salir a torrente sanguíneo? Sí, pueden salir. Por eso es que en la siguiente semana y en la siguiente, y así sucesivamente de forma semanal hasta el momento del parto, tú tienes que dar 2 tabletas de cloroquina de forma semanal, ante la eventualidad que puedan salir. Y cuando se produce el parto en el puerperio, tú recién en ese momento vas a administrar la primaquina que no diste al inicio. O sea, la primaquina es en el puerperio. Eso es todo lo que se hace con la gestante. Muy simple. Cuando hablamos de tratamiento de malaria falciparum, antes había un esquema para tratar en pacientes de la costa norte, otro esquema para tratar pacientes de la cuenca amazónica. Ahora no, hay un solo esquema que es a nivel nacional, ¿no? Un solo esquema. Mefloquina con artesunato es la piedra angular del tratamiento. Acá lo voy a poner por acá encima. ¿Por qué le dan una dosis de primaquina? ¿Dónde actuaba la primaquina? ¿Se acuerdan? ¿Esta primaquina dónde actuaba? Actuaba en los hifnozoitos, perfecto. Pero cuando hablamos de falciparum, esto no tiene nada que ver, no hay hifnozoitos. Había otro lugar, que era en los gametocitos. Por esa finalidad se da una sola dosis de primaquina. Porque para matar hifnozoitos son 7 días, como han visto. Pero eso solo es en Vivax y en Ovale, no es en falciparum. No. Cuando tratamos de malaria falciparum, como estamos viendo aquí, la primaquina solo es para matar los gametocitos, por eso se da un solo día. Ahí está, no se olviden, mefloquina con artesunato. Este es el esquema, ¿no? Son solo 3 días. Ahí está la mefloquina, el artesunato. Y un solo día de primaquina. Y esto es para erradicar los gametocitos, que eran la forma infectante para el mosquito, para cortar el ciclo de transmisión. Pero, ¿qué pasa si es resistente a este tratamiento?
porque hemos dicho que el falciparum es campeón. Si es resistente a artesunato y mefloquina, como estamos viendo, vamos a utilizar quinina con clindamicina, siempre con su dosis de primaquina. Aquí está, una sola dosis de primaquina, una sola. Alguien me dirá, tengo que memorizar esto. No lo memoricen. Acuérdense que tienen que usar mefloquina con artesunato y en la siguiente, si es resistente, quinina con clindamicina, porque los esquemas pueden variar. Sale un nuevo estudio, varía la dosis, el tiempo, etcétera, pero el concepto es lo que tiene que quedar, ¿no? El concepto es lo que tiene que quedar. Entonces, ahí está. Quinina con clindamicina y todo un esquema, cómo dar en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Ahí está. En el caso de los niños, lo mismo, pero por kilo de peso. Eso pasa para todos los demás tratamientos también. Ahora, ¿qué pasa si tenemos malaria grave? Porque era para malaria falciparum, no grave se supone, mefloquina con artesunato. Acá lo vamos a resumir. Para falciparum, cuadros no graves, damos mefloquina más artesunato. Y le voy a agregar más su dosis de primaquina, bueno, que es un solo día. Si fuese resistente, damos quinina más clindamicina, más su dosis de primaquina. Pero puede ser, en ningún caso era grave, simplemente decía resistente. Pero si fuese grave, ahí está la cosa, usamos, ¿no? Artesunato intravenoso, no se olvide. Artesunato intravenoso. ¿Cuánto es la dosis? Eso ya es una solución que pueden hasta plagiar, pero tienen que saber que es artesunato intravenoso. 2,4 miligramos por kilo. En realidad cada 12 horas. Dan la primera, a las 12 horas la siguiente y a las siguientes 12 horas una más. Y debería resolverse el cuadro. Y ya lo pueden completar por vía oral con mefloquina o como ustedes lo consideren. ¿No? Importante. Así lo dice incluso publicaciones internacionales. Igualito, miren, ahí está el artesunato, la misma dosis. Se tiene que administrar así. Hay alternativas, de hecho, que nosotros no tenemos, ¿no? El Artemere, por ejemplo, que es muy parecido, ¿no? Como no hay vacuna, utilizamos profilaxis de este tipo, porque no tenemos vacuna, ¿no? Antes de entrar a la zona de transmisión de la malaria, una semana antes se toma la mefloquina, se toma durante la permanencia y cuando sales también sigues tomando hasta 4 semanas más. Se toma semanal y funciona, 250 miligramos por semana. Con la cloroquina se hace exactamente lo mismo. Una semana antes, durante la permanencia, siempre de forma semanal, y después que sales de la zona, 4 semanas más. También 250 miligramos en ambos casos, ¿no? Cloroquina será pues en las zonas donde solo hay Vivax, y si es una zona donde también hay falciparum, mefloquina tienes que usar porque cubre ambas. Doxiciclina y atovacona, provanil son alternativas, pero no es tan conveniente porque, por ejemplo, la doxiciclina tienes que tomar todos los días, es más complicado, no es semanal. La tobacona provanil también. Malarone se llama. Viene con ese nombre. Y ni siquiera tenemos en el Perú. Así es que hay que acordarse, mefloquina o cloroquina, ¿no? No hay vacuna. Cuando hablamos de dengue, que es la segunda patología, ¿no? Hay que hacer algunas diferencias importantes. Siempre hablamos de la franja tropical, ¿no? No hay mucha variación de la temperatura en las zonas donde hay dengue. Más o menos 10 grados centígrados es lo que puede variar en el peor de los casos. Si varía más, ya se sale de la franja tropical y obviamente no ayudaría para que haya dengue. Dengue, el Perú sí está considerado como uno de los países donde las tasas son altas, ¿no? Hay que considerar. Hay que recordar que cuando hablamos de arbovirosis, dentro de ello dengue, este es un cuadro que para eso les muestro, la fiebre coincide con la viremia. O sea, persona que tiene fiebre es porque el virus está nadando en sangre. Cuando ya no tiene fiebre, ya no hay viremia. Acuérdense de eso.
Acuérdense que en el dengue son los primeros días de fiebre, esos primeros días hay viremia. Está el virus. Por lo tanto, si haces diagnóstico, tienes que hacer diagnóstico buscando al virus, no anticuerpos. Esos son los primeros días. Después ya no. Después más bien aparecen los anticuerpos, IgM, IgG, ¿no? Esto es en general para todas las arbovirosis, fiebre amarilla, dengue, chikungunya, zika, ébola, todo lo que quieran. Y obviamente el dengue está ahí. No se vayan a olvidar. Así como el virus de la hepatitis B, por ejemplo, tiene, si ustedes recuerdan, y hablo de eso porque es una de las cosas que más conocemos. ¿Se acuerdan? El virus de la hepatitis B tiene el antígeno E que indica replicación. Ya bueno, igual aquí. Hay un antígeno que indica replicación. Es el antígeno NS1, ¿no? Indica replicación. No se olviden. Por lo tanto, donde yo sospecho que el virus está replicando, debo de pedir NS1. ¿Y en qué momento hay replicación? Cuando hay viremia. ¿Y cuando hay viremia? Cuando hay fiebre. Es tan simple. En la etapa febril de la fiebre, aunque suene repetitivo, pidan NS1 los primeros días. Es posible que lo puedan encontrar. Bueno, en su estructura, el virus tiene proteínas estructurales, como la que está en la cápside, la que está en la membrana o en la envoltura. Bueno, son características virológicas, pues, ¿no? Pero para nosotros nos interesa esta de acá. Si vemos en el siguiente gráfico, acá está mejor estructurado de repente, más esquemático. Ahí están las proteínas estructurales. C, proteína C de cápside, acá está, ¿no? C de cápside. M es la proteína de membrana, M de membrana, y la E es la proteína E, la E de envoltura. La proteína E es la que nos permite diferenciar en los 4 serotipos. Saben que cuando hablamos de serotipos, existe el serotipo 1, ¿no? Dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Estos se diferencian porque su proteína E de envoltura es diferente para cada uno. Entonces, los serotipos se pueden diferenciar gracias a la proteína E de envoltura, ¿no? Que tiene que ver con la estructura. Por eso son estructurales esas proteínas. De las no estructurales, aquí está la proteína NS1. ¿Qué cosa esto indicaba? Replicación. Cuando el virus está replicando, está la NS1 ahí. Por lo tanto, cuando hay fiebre, hay que pedir eso, porque la fiebre es indicación de que está replicando. El transmisor ya no es el Anopheles, es el Aedes aegypti, es un, vamos a decir en el término coloquial, es un zancudo también, que tiene ciertas características, obviamente no son similares a las del Anopheles. Sus estadios evolutivos sí son similares, pasan desde huevo, que es lo que se deposita a nivel de los cuerpos de agua, van a pasar a larva, con algunos estadios larvarios, luego van a pasar a pupa y finalmente pasan a adulto. Y el adulto vuelve a depositar huevos. Esto es en el ciclo acuático, ¿no? Esta es la forma de pupa. Las larvas son así, como están viendo, ¿no? Y la forma de huevo, obviamente. Este es el aspecto del mosquito y este es el tamaño aproximado. Esta es una foto para que puedan más o menos distinguir. Fíjense que tiene en sus articulaciones, tiene una coloración diferente, por eso dicen articulaciones doradas o plateadas, perdón. Y lo mismo estas franjas a nivel del abdomen del mosquito, que es lo más llamativo, lo más fácil de poder distinguir también cuando nosotros capturamos o sospechamos que ese mosquito pueda ser el Aedes aegypti, y de hecho que convive con el humano porque los cuerpos de agua que necesitan son pequeños cuerpos de agua, ¿no? Una forma de diferenciar es la posición de las larvas. Los aedes, como están viendo, fíjense, de forma vertical prácticamente se disponen porque tienen un sifón respiratorio que es el que exponen para poder respirar. Ahí está ese sifón respiratorio que están viendo ahí, ¿no? En cambio, Anófeles, el que transmite la malaria, no tiene sifón respiratorio y tiene que flotar en el agua para poder respirar. Fíjense, si yo veo de esta forma en un recipiente de agua larvas de este tipo, este es Aedes aegypti. Este mosquito puede vivir en cualquier cuerpo de agua, desde los que más podamos sospechar hasta los menos sospechados. Cuerpos de agua, por ejemplo, contenedores, tanques de agua, botellas, baldes, ladrillos, huecos, platos donde ingieren su comida las mascotas, macetas, floreros,
tinajas, llantas, cilindros, latas vacías, etcétera. Todo lo que pueda contener algo de agua es suficiente para que pueda reproducirse el mosquito. En cambio, el anófeles necesitaba cuerpos de agua más grandes, por ejemplo, brazos de río, etcétera. Por eso es que no está en cualquier lado. Acá no, ¿no? Es importante. Cuando tú tienes que fumigar una zona, primero tienes que deshacerte de todo esto de aquí. Si no es lo mismo, fumigas, matas al adulto, pero el vector que está en estadio larvario ahí en estos depósitos, en pocas horas va a salir y estamos en lo mismo. No se olviden. Hay que reordenar el medio ambiente antes de fumigar. Eso se llama recojo de inservibles o eliminación de inservibles. Inservibles le llaman a todo esto. Bueno, ese es el nombre que le han dado y eso se tiene que saber. Entonces ahí están las etapas del dengue. Hay una fase febril al inicio, ya hemos dicho, la fiebre coincide con la viremia, aquí está. O sea, aquí hay bastante NS1, que es la proteína de replicación, no se olviden. Ahí está, fiebre, viremia, fase febril. La fase febril no es complicada. La fase febril es similar en la mayoría de pacientes, en todos prácticamente tiene características comunes. Es básicamente eso, fiebre y malestar, ¿no? Con dolor retrocular, con dolor de articulaciones, etc. En algunos hacen la fase crítica, felizmente no en todos. En esa fase crítica, que es la que nos preocupa, sí podría haber complicaciones. Por ejemplo, eh, la disminución del hematocrito por hemoconcentración, es decir, del intravascular se sale el plasma hacia el intersticio, forma un tercer espacio y se depleta el intravascular, por lo tanto el hematocrito falsamente incrementa, pero es no porque aumenten los glóbulos rojos, sino es porque haya disminuido el plasma más bien. Esto, hay que vigilar el hematocrito. Las plaquetas tienden a caer, ¿no? Hacen plaquetopenias a veces importantes, ¿no? Hay signos de hemorragia también en esta etapa, o puede haber al menos, de disfunción orgánica también, y el paciente si fallece, fallece en esta etapa. Cuando pasa esto, que son 2 etapas consecutivas y prontas, como ven, no son muchos días, pasan a la etapa ya de recuperación, ¿no? Se reabsorben los líquidos, los valores de las plaquetas se recuperan, el hematocrito también, aparecen los anticuerpos, etc. Entonces, esto es importante saber, es importante. Entre otras cosas, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que hay fuga de plasma al intersticio? ¿No? Eso es muy, muy importante. Mucho tiene que ver la replicación del virus. Cuando hay mucha replicación, hay incremento de la proteína NS1, eso lo hemos comentado. Esta proteína NS1 interacciona de manera directa con el glicocálix, aquí están viendo, ¿no? El glicocálix del endotelio vascular. Y esa interacción NS1-glicocálix aumenta la permeabilidad y por eso es que hay fuga de plasma. Así es sencillo. Entonces, ¿en qué momento va a haber replicación de la proteína NS1 en gran importancia? Bueno, todos los virus del dengue replican, pero el dengue 2 replica más. Por eso es que el dengue 2 es un factor de riesgo para hacer enfermedad grave, por ejemplo. Y otro detalle es haber tenido dengue antes. Cuando tú tienes dengue antes y vuelves a hacer dengue por otro serotipo, lo que va a suceder es que los anticuerpos que tenías del primer episodio de dengue son anticuerpos no neutralizantes, no van a neutralizar en realidad al virus, van a permitir que dentro del macrófago se siga replicando y en algún momento cuando se liberan del macrófago, se liberan en gran cantidad, con gran cantidad de proteína NS1 se supone, y eso produce nuevamente ese tipo de fenómeno. Entonces, esa es la fisiopatología en términos sencillos de por qué hay un cuadro severo. Cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico, ¿no? Dependerá si es primera vez que la persona tiene dengue, lógico, vamos a esperar que en los días de fiebre esté el virus presente, ya hemos dicho, por lo tanto NS1, por ejemplo, de hecho que va a estar ahí, ¿no? O por reacción en cadena en polimerasa también podemos hacer diagnóstico porque el virus está presente, ¿no? Pero pasado el tiempo va a aparecer primero IgM y posteriormente IgG. Esto es lo habitual. Cuando ya la persona tiene el antecedente de haber tenido dengue, ¿no? Y la persona se infecta, bueno, lo de la proteína NS1 y lo del virus va a ser muy similar, pero el NS1 no persiste tanto tiempo, cae más rápido, y el IgG que ya estaba desde más antes, porque se supone es lo que va a perdurar en el tiempo, es el que primero va a aumentar su titulación.
Acuérdense. Y el IgM específico para esa infección va a aparecer horas o, en el peor de los casos, un día después o algo parecido, ¿no? Eh, y no va a estar tan elevado como se sospecharía. Entonces, en la prima infección, el IgM aparece primero y en la infección secundaria, el IgG es más importante. Por eso es que pedimos ELISA IgM-IgG, ¿no? Para intentar valorar ambas cosas. Y si son los primeros días, pides reacción en cadena en polimerasa porque el virus está, o en todo caso, si quieres ser específico, la proteína NS1, que indica replicación. El famoso rash por el dengue. Exantema morbidiforme con islas de piel sana, como están viendo. O sea, hay zonas, como pueden ver ahí, de piel con aspecto de piel sana. Lo mismo aquí, exantema y las islas de piel sana. Típico del dengue. Lo mismo acá, miren. Zonas de punción con tendencia a ser fenómenos hemorragíparos. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay plaquetopenia. Puede haber problemas importantes. Siempre las islas en la piel sana. Es importante, es un signo que nos ayuda. Fíjense, varias islas de piel sana. Lo mismo acá. Es muy importante eso, ese signo semiológico. Miren, y acuérdense que puede afectar palmas y plantas. Es una de las pocas patologías junto con el sarampión que no vemos, junto con la sífilis secundaria que tiene otro contexto epidemiológico, junto con las riquecias que pueden producir eh, afectación de palmas y plantas. El signo del torniquete. El signo de torniquete no es otra cosa que tomar la presión arterial, lo primero que se tiene que hacer. Primero, toma de presión arterial. Perfecto. Segundo, de acuerdo a lo que has tomado la presión arterial, hay que mantener ese esfigmomanómetro del tensiómetro en un promedio de presión arterial sistólica más presión arterial diastólica entre 2. En ese promedio hay que mantenerlo por 5 minutos. No está difícil entenderlo. A ver, tomamos la presión y está en 120/80. El promedio sería 120 más 80, 200 entre 2, 100. Entonces, hasta 100 tengo que volver a elevar y permanecer ahí, 5 minutos. Luego retiro y si se ha formado o si se forma en los próximos minutos este fenómeno de presencia de petequias, decimos que esto es un test del torniquete positivo. Y eso es un signo muy aproximado que lo que estamos atendiendo es dengue. Nos ayuda un montón, ¿no? Se habla de que tiene que haber 20 o más petequias, ¿no? Por pulgada cuadrada, que no es otra cosa que esto que están viendo aquí. Solo pueden hacer el cálculo, ¿no? 20 o más petequias. He dicho que hay un montón. Positivo. Esto dice entonces, ¿saben que antes de que hagan la proteína NS1, antes de que hagan el PCR en tiempo real, esto saben que es dengue, hay que manejarlo como dengue? Para eso sirve el test de torniquete. Entonces, los casos probables de dengue se clasifican con y sin signos de alarma. Esto es importante. Un caso probable será pues una persona que venga de una zona de dengue, que tenga fiebre, que tenga cualquiera de estas características, dolor articular o muscular, o que presente náuseas, vómitos, ¿no? O alguno de los signos de alarma que luego vamos a hablar, el test de torniquete, etcétera. Este es un caso probable. ¿Cuáles son los signos de alarma? Ahí está. Dolor abdominal. Cuando ese tercer espacio se produce en el peritoneo y produce dolor abdominal, hay que hacer una ecografía y vamos a ver una ascitis laminar escasa, pero al final es un signo de alarma. Significa extravasación de plasma. Vómitos persistentes, 3 o más episodios de vómitos en una hora. Nos debe llamar la atención que haya algún tipo de acumulación de líquidos, edema, derrame pericárdico, derrame pleural, qué sé yo, indica tercer espacio. Cualquier signo de sangrado, gingivorragia, epistaxis, ¿no? Cualquier signo de alteración del sistema nervioso central, también, ¿no? Hepatomegalia, también. Cuando haya hemoconcentración, o sea, incremento del hematocrito porque el plasma se está saliendo, o haya plaquetopenia, también son signos de alarma. Suficiente que tenga uno. En un caso sospechoso de dengue, es un probable caso de dengue con signos de alarma.
¿Por qué es importante eso? Porque los que tienen signos de alarma, como están viendo, son los que pueden hacer dengue severo. Los que no tienen signos de alarma no lo van a hacer y esos son manejados de forma ambulatoria. ¿Quiénes deben de pasar a observación? Los que tienen signos de alarma. Se pueden complicar con cualquiera de las formas severas, ¿no? Con cualquiera de esas formas severas que puede llevar a la muerte, de hecho. Entonces, en la primera etapa, en la etapa febril, ¿qué cosas debemos de cuidar? Cuidado con la deshidratación, sobre todo si son niños pequeños, ¿no? Podría haber incluso convulsiones por fiebre o algún tipo de trastorno neurológico. Hay que controlar la fiebre, es importante. En la segunda etapa, los que lo hacen, esa etapa crítica, ¿no? Es la que más debemos de tener cuidado. Puede haber por la misma extravasación de plasma, que ya lo estamos repitiendo varias veces, puede llegar al shock, o sea, tanto se va del intravascular que el volumen se depleta y puede producir shock. Podría haber hemorragias importantes también, compromiso grave de algún órgano y por eso es que generalmente fallecen. Y en la etapa de recuperación, cuando nos hemos excedido en la hidratación, sobre todo parenteral, cuidado con esto, hipervolemia puede haber, ¿no? Hipervolemia puede haber. Podemos hasta encharcar al paciente, podemos producir un edema o pulmón. O sea, hay que tener cuidado con la hidratación. Lo más aconsejable es permanente, pero por vía oral. Si hay vómitos persistentes, hay que colocar vía, pero hay que hacer un balance hídrico importante para que no tengamos problemas tampoco. Porque no es que ha perdido líquido, simplemente ha cambiado de lugar el líquido. Se ha ido al tercer espacio y de ahí va a retornar al intravascular. Entonces no hay que sobrecargar. O sea, hay que tener un poco de cuidado. Ya hemos dicho que si es el dengue 2, ¿no? Hay mayor riesgo para hacer dengue severo porque replica un montón. Va a haber incremento de proteína NS1 y esa proteína NS1 interactuaba con el glicocálix del endotelio y eso producía fuga del plasma hacia el intersticio, ¿no? La variante o el genotipo asiático es otro de los problemas. Y los últimos brotes epidémicos importantes que hemos tenido en Iquitos o en Pucallpa, ya son algunos años, pero han sido muy importantes con varios fallecidos incluso, ha sido justamente por el dengue 2 y la variante asiática. Hay que tener cuidado. El antecedente de haber tenido dengue previamente también es importante, ya lo hemos comentado por qué, porque son anticuerpos no neutralizantes los que se forman y en el siguiente episodio de dengue viene el macrófago, atrapa al nuevo dengue, pero no lo neutraliza y adentro se sigue replicando y cuando rompe y se sale para afuera, se sale en gran cantidad, con gran cantidad también de NS1, de hecho, y eso produce extravasación de plasma, ¿no? Eso es importante. Son los principales factores de riesgo. Estos no, estos son de riesgo bajo. Eso no tiene mucha cosa que ver. Para hacer el diagnóstico, habrán posibilidad de hacer aislamiento viral. De hecho, los primeros días, ¿no? Detección del genoma también, los primeros días. Todo lo que tenga que ver con el virus, ¿no? Detección de antígeno, o sea, de NS1 también los primeros días, porque el virus está ahí. Esto es mientras haya fiebre. Son métodos directos, se considera, y son altamente específicos porque tienen que ver directamente con el virus. Pero pasan los días y nosotros tenemos que pensar ya en aislar anticuerpos, porque ya los antígenos no van a estar. Estos son más sensibles, pero su especificidad no es tanto pues como la misma presencia del virus. ¿Cuál es el punto de corte para decir hasta aquí y desde aquí? Para tener una idea, si no, no vamos a saber, ¿no? Ahí está. Fíjense que si nosotros durante la fiebre, durante la viremia, queremos utilizar el diagnóstico, podríamos el PCR en tiempo real tomarlo ahí hasta el quinto día. No se olviden, PCR en tiempo real. Pasado el quinto día ya no. Y si vamos a hacer NS1, idealmente también hasta el quinto día. Se habla hasta el séptimo, podría funcionar, ¿no? Pero no hay mejor cosa que ustedes digan. Quinto día, antes del quinto día, después del quinto día. O sea, que está el cuarto, el tercero, etcétera. Y aquí está el sexto, séptimo y así. Hasta antes del quinto día o quinto día si quieren incluido, pueden pedir PCR en tiempo real y la proteína NS1. Les va a funcionar. Pero pasado este tiempo hay que pedir el ELISA para capturar IgM y IgG, anticuerpos. Así de sencillo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ubicarse un poco en el tiempo, determinar en qué momento estamos y pedimos. Entonces el dengue para el manejo, ¿qué es lo que deben de hacer? Primero, ya han identificado si tiene o no tiene signos de alarma.
Si es un dengue sin signos de alarma, de hecho que el tratamiento es ambulatorio, ¿no? No tienen por qué hospitalizar ni pasar a observación. No tiene signos de alarma. Pero ¿qué pasa si a pesar que no tiene signos de alarma, tiene un estado fisiológico o una patología que acompaña, por ejemplo, embarazo o un pequeñito, o de repente tiene alguna enfermedad de fondo, o es un anciano, etcétera, cosas parecidas? Entonces, a pesar que no tiene signos de alarma, debería de observarse. Por eso dice para pacientes con señales de alerta de dengue. Hay que observar. Y también entran en este mismo grupo de observación los que sí tienen signos de alarma. Esos dos entran ahí. Vuelvo a repetir. En el A, los que no tienen signos de alarma, en general. En el B, los que sí tengan signos de alarma y también los que, a pesar que no lo tienen, puedan tener algún problema existente que podría complicar su evolución. Esos pasan a observación. Y lógicamente en el grupo C ya están los que tienen dengue complicado, dengue grave, ¿no? Eso ya es tratamiento incluso a veces en unidad de cuidados intensivos. Recomendaciones: no usar corticoides. No sirve, aumenta el signo de sangrado, aumenta el signo el riesgo de inmunosupresión, hay que tener cuidado. No estar transfundiendo plaquetas pensando que eso va a mejorar. Por mucho que el recuento plaquetario esté bajo, eso no ayuda. Por el contrario, sobrecarga el volumen y puede traer problemas después. Hay que acordarse. No usar líquidos intravenosos de entrada. Peor aún si no saben usarlo. Cuidado, esto está descrito. Si van a utilizar en lugar del suero fisiológico al uno normal, van a colocar al medio normal, pueden producir hasta hiponatremia. Entonces hay que evitar los líquidos parenterales, ¿no? Bien claro dice, no asumir que los líquidos intravenosos son necesarios. Hay que tener ese cuidado. Listo, y el paciente se va a recuperar. El tratamiento es de ese tipo. Paracetamol para la fiebre y esperar que se recupere. No usen AINES, aumenta el signo de sangrado. No usen corticoides tampoco. Observación, y dependiendo si tiene o no tiene signos de alarma. Si no los tiene en casa y si tiene signos de alarma, hay que observarlo en el establecimiento de salud. Muy bien, les agradezco nuevamente. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctores.